Segundos después de firmar los papeles del divorcio con una sonrisa, su vida cambió por completo. Su sonrisa se convirtió en lágrimas. Dicen que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y ese día, el silencio en la sala del Tribunal de Justicia de Monterrey era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Paulina Álvarez sentía que el aire mismo se había vuelto pesado, que cada respiración era una batalla contra los recuerdos. Frente a ella, con su sonrisa burlona y su traje perfectamente planchado, estaba su esposo, el político Julián Herrera, el hombre que alguna vez prometió protegerla y que ahora esperaba verla destruida. El juez hojeaba los documentos. Las cámaras de los medios locales aguardaban afuera, y todo el país seguía con morbo el divorcio del diputado más prometedor del norte de México. Paulina sostenía el sobre del tribunal con manos temblorosas. Dentro estaba la última palabra de su padre, don Tomás Álvarez, el empresario que había muerto hacía apenas 3 meses y que, como buen visionario, siempre había sabido más de lo que decía. Julián inclinó la cabeza con esa sonrisa cínica que la había perseguido por años. ¿Ya viste lo que dice ahí, doctora?, susurró con tono venenoso. Espero que hayas disfrutado de tus lujos, porque se acabó la fiesta. Paulina no respondió. Su voz se había extinguido hacía tiempo. El mismo día en que entendió que vivir al lado de un hombre poderoso no era sinónimo de seguridad, sino de servidumbre. Pero para comprender cómo había llegado a este momento, a la antesala de su ruina pública, había que retroceder 3 semanas. 3 semanas atrás, la fachada de su vida aún parecía perfecta, esposa del carismático diputado Herrera, residiendo en una mansión en San Pedro Garza García, con jardines impecables y muros que guardaban más secretos de los que podían soportar. Aquella mañana, el cielo de Monterrey lucía despejado y un viento suave mecía las bugambilias del patio. Paulina despertó en el lado izquierdo de la cama, como lo hacía desde hacía 16 años, mirando hacia la ventana donde su padre había plantado un limonero el día de su boda. Don Tomás había muerto hacía poco, y su ausencia llenaba la casa con un silencio que dolía. Recordó sus últimas palabras en el hospital. «Hija, hay verdades que un padre ve aunque nadie las diga. Cuando llegue el momento, no permitas que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees». Entonces Paulina pensó que deliraba. Ahora comprendía que había querido advertirle. Julián estaba en el vestidor, ajustándose el nudo de la corbata roja, símbolo de su partido. «¿Ya desayunaste con tu hermana, la feminista esa?», preguntó con su voz altanera. «Se llama Verónica», respondió ella sin mirarlo. Él soltó una risa seca. «Como sea. No entiendo por qué sigues viéndola. No te conviene que la prensa te relacione con una mujer que critica al gobierno, y menos al mío». El tono paternalista la atravesó como un dardo. Había renunciado a su carrera de médica cuando se casó, creyendo en la promesa de construir una familia. Pero lo que construyó fue una jaula dorada. Mientras él se marchaba con su habitual olor a colonia cara y arrogancia, Paulina quedó sola entre las paredes demasiado grandes de aquella mansión. Las empleadas, doña Carmen y Lupita, la miraban con respeto y lástima. «Doctora», le dijo doña Carmen una mañana, «usted antes sonreía distinto». Paulina solo asintió. No sabía cómo explicarle que su sonrisa había quedado sepultada bajo años de desprecio elegante. Esa tarde, su hermana Verónica llegó con expresión inquieta. «Te noto distante», le dijo mientras servía té. «Desde que murió papá estás apagada». Paulina la observó sin responder. «Solo estoy cansada». Verónica la miró fijamente. ¿Cansada o asustada? Esa palabra la estremeció, porque describía con precisión lo que sentía desde hacía años. Miedo. Miedo a los escándalos, al poder de su esposo, a perderlo todo si hablaba. Lo que Paulina no sabía era que don Tomás, su padre, había previsto exactamente ese miedo y lo había convertido en la clave de su herencia.
Los días siguientes transcurrieron con la precisión cruel de una rutina aprendida. Paulina despertaba temprano, preparaba el desayuno que Julián apenas probaba, y lo observaba marcharse rumbo al Congreso con su comitiva de asesores, cámaras y guardaespaldas. El resto del día lo pasaba recorriendo la casa, tocando los objetos que le recordaban tiempos más simples, su estetoscopio guardado en un cajón, un retrato de boda enmarcado, el aroma tenue de los libros médicos que ya nadie abría. A veces pensaba que su vida se había convertido en un experimento clínico. Observar lentamente cómo el alma se marchita cuando se le niega la libertad. Esa noche, mientras ordenaba el despacho que había pertenecido a su padre, encontró una carpeta olvidada con el membrete confidencial. Dentro, una carta con la caligrafía firme de Don Tomás. La hoja estaba incompleta, como si la enfermedad lo hubiera interrumpido en mitad de una confesión. Mi querida Paulina, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy para protegerte. He observado con preocupación la manera en que ese hombre ha ido apagando tu luz, manipulando no solo tu corazón, sino también los recursos que con tanto esfuerzo he construido. No ignores las señales. El poder, hija, corrompe a quienes nunca aprendieron a merecerlo. Paulina dejó caer la carta con un nudo en la garganta. Recursos. ¿Qué quiso decir con eso?, murmuró. Su padre rara vez hablaba de dinero, y mucho menos de los negocios familiares, pero algo en esas palabras sonaba a advertencia póstuma. El sonido del motor de un auto de lujo rompiendo el silencio la sacó de sus pensamientos. Julián había llegado. Entró al estudio sin tocar, oliendo a whisky y perfume ajeno. Otra vez revolviendo papeles de tu padre, dijo con voz pastosa. ¿Acaso crees que escondía tesoros? No, respondió ella con calma. Solo recuerdos. Pues entierra esos recuerdos con él, replicó soltando una risa seca. Tu padre nunca entendió lo que era el poder. El poder, dijo Paulina despacio, no se demuestra humillando. Él se acercó demasiado. ¿Sabes por qué dejaste de ejercer la medicina?, susurró con esa sonrisa que mezclaba desprecio y seducción. Porque te das cuenta de que sin mí no eres nadie. Paulina apartó la mirada, conteniendo las lágrimas que no pensaba regalarle. Julián se giró hacia el bar, sirviéndose otro trago. Mañana tengo un evento con empresarios de Monterrey. No te quiero ahí. No me conviene que la gente note lo aburrida que te has vuelto. Cuando él se marchó, Paulina se dejó caer en el sillón de cuero del estudio. Por primera vez, no lloró. Solo sintió una calma extraña, la que precede a las tormentas que cambian la vida. Al día siguiente, Verónica la llamó temprano. «Necesito verte», dijo con tono urgente. «He escuchado rumores sobre Julián». Paulina se tensó. «¿Qué clase de rumores?» «Cuentas en paraísos fiscales, contratos a nombre de empresas fantasma. Y mujeres, Paulina, muchas mujeres. No quiero hablar de eso», cortó ella, pero su voz tembló. «Deberías», respondió su hermana, «porque todo el mundo lo sabe, menos tú». Esa tarde Paulina miró a través del ventanal del estudio. El limonero que su padre había plantado seguía en pie, fuerte, verde. Pensó que tal vez él había querido dejarle algo más que un símbolo, quizá una advertencia. Tomó el teléfono, marcó el número de un antiguo colega del hospital, el doctor Ramírez, quien además era abogado. «Ramírez, necesito saber si un testamento puede contener documentos que no sean solo patrimoniales». «Depende del notario», respondió el intrigado. «Pero sí, hay casos en que se agregan pruebas, confesiones o grabaciones privadas». «Entiendo», dijo Paulina, y colgó sin explicar más. Esa noche durmió poco. Soñó con la voz de su padre diciéndole: «Hija, el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que decides no permitir». Y al despertar, supo que algo dentro de ella había cambiado. No lo sabía aún. Pero don Tomás no solo había dejado una herencia, había dejado un arma, y esa arma iba a detonarse en el tribunal frente a todos.
La noticia llegó una tarde gris de jueves. Un mensajero tocó el timbre de la mansión y entregó un sobre oficial con el sello del Tribunal de Justicia de Monterrey. Paulina firmó con manos temblorosas. Al abrirlo, leyó las palabras que confirmaban su condena: notificación de demanda de divorcio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era el final de una historia que ella había intentado salvar 1000 veces, remendando silencios, disimulando heridas. Pero ahora, todo lo que quedaba era papel legal y una firma que sellaba su caída. Esa noche, Julián regresó a casa radiante, con la arrogancia de quien se siente invencible. Dejó su saco sobre el sofá, se sirvió whisky y la observó como si disfrutara cada segundo de su humillación. «Bueno, doctora», dijo con voz cargada de ironía, «al fin vamos a hacer las cosas bien. Te liberarás de esta carga de ser la esposa del político. ¿Y yo de ti?», preguntó Paulina sin levantar la voz. Julián soltó una carcajada. «¿De mí? Jamás. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada. Todo lo que tienes, la casa, el dinero, hasta tu apellido social, es gracias a mí, gracias a mis padres», corrigió ella, mirándolo fijo. Él dio un paso al frente. «Tu padre confió en mí, ¿lo recuerdas? Y su fortuna también. Yo fui su heredero moral». «No, Julián», dijo Paulina en un susurro. «Fuiste su error». Por primera vez la sonrisa de Julián se quebró. «Apenas un segundo. Cuida tus palabras, Paulina». «No me provoques», gruñó y salió del estudio dando un portazo. Paulina se dejó caer sobre la silla, exhausta. No tenía miedo, o al menos no el mismo miedo de antes. Sentía que algo dentro de ella estaba empezando a tomar forma. Una fuerza que llevaba años dormida. Durante los días siguientes, el proceso avanzó con la frialdad mecánica del sistema judicial. Julián había contratado a los mejores abogados de Monterrey, encabezados por el licenciado Carlos Mendiola, experto en deshacer matrimonios con elegancia. Paulina, sin recursos ni aliados, fue asistida por el viejo abogado de su padre, el licenciado Herrera, quien aceptó representarla por lealtad y no por dinero. Verónica la acompañaba a cada audiencia, observando desde las bancas con impotencia. Julián, por su parte, se presentaba impecable, siempre rodeado de asesores y fotógrafos, como si cada audiencia fuera una rueda de prensa. «No olvides sonreír, amor», le dijo la primera vez que se cruzaron frente al juez. A la gente le encanta ver a la víctima antes de verla caer. El juez encargado del caso, Mateo Cordero, era un hombre serio, con reputación intachable. Desde el primer día notó la actitud soberbia del político y la serenidad contenida de Paulina. Mientras los abogados presentaban argumentos, Julián interrumpía con comentarios sarcásticos, risas mal disimuladas y gestos teatrales de falsa compasión. «Mi cliente ha sido el único sustento económico de este matrimonio», dijo Mendiola en tono solemne. «La señora Álvarez abandonó su carrera médica voluntariamente y se limitó a vivir de la generosidad de mi representado». Paulina apretó los puños, conteniendo el impulso de responder. Herrera, su abogado, se levantó con voz temblorosa pero firme. «Mi clienta fue más que una esposa. Fue apoyo emocional, compañera y, sobre todo, víctima de una manipulación constante». Julián soltó una risita. «¿Manipulación? Por favor, señor juez, si alguien aquí manipuló fue ella, una mujer que no soportaba mi éxito». El juez golpeó la mesa. «Señor Herrera, continúe. Señor Julián Herrera, le pido respeto o lo retiraré de la sala». El político se reclinó con falsa calma, disfrutando el espectáculo. Paulina lo observaba y pensaba en su padre, en la carta inconclusa, en esas palabras sobre el poder y la corrupción. Algo no cuadraba. Don Tomás había sido minucioso en todo, y si había mencionado recursos en aquella carta, era porque sabía lo que Julián había hecho. Y quizá, solo quizá, el testamento que el juez aún no había abierto contenía las respuestas que necesitaba.
Cuando terminó la audiencia, Paulina salió del tribunal con la respiración entrecortada. Verónica la alcanzó en las escaleras. «Lo estás haciendo bien», le dijo. «Pero tienes que prepararte. Julián va a ensuciar tu nombre». «Ya lo ha hecho», respondió Paulina con serenidad. «Pero no sabe que esta vez no pienso quedarme callada». Esa noche, mientras la ciudad de Monterrey brillaba bajo la lluvia, Paulina abrió de nuevo la carpeta de su padre, releyó cada palabra, y al hacerlo, notó que el sobre tenía un doble fondo. Dentro había una llave pequeña de hierro envejecido y un número escrito en tinta azul. Notaría 42, Lic. Armando Solís. El corazón de Paulina dio un salto. La verdad estaba esperándola, y la verdad, cuando se abre, ya no se puede cerrar. Al día siguiente, Paulina se presentó en la Notaría 42 con el corazón acelerado. El edificio era discreto, de fachada antigua, perdido entre los rascacielos del centro de Monterrey. El notario, licenciado Armando Solís, la recibió con gesto grave. «Sabía que tarde o temprano vendría», dijo mientras sacaba una carpeta del archivo metálico. «Su padre fue un hombre previsor, doctora Álvarez. Me entregó esto personalmente, con la instrucción de guardarlo hasta que usted lo reclamara». Paulina tomó la carpeta. Era pesada, sellada con cera roja y el escudo familiar. «¿Qué contiene?», preguntó. El notario la miró con respeto. «Más de lo que imagina. Su padre la quería preparada, no sorprendida. De regreso a casa, esperó a estar sola. Cerró la puerta del estudio y rompió el sello con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías, extractos bancarios y un sobre amarillo con una nota escrita a mano. «Paulina, si lees esto, significa que Julián ya no puede fingir. No quiero que mi silencio te condene. Aquí está todo lo que debes saber». Paulina tomó aire y comenzó a revisar los papeles. Los primeros eran copias de transferencias millonarias desde las cuentas de la familia Álvarez hacia empresas desconocidas. Nombres de fachada, con direcciones inexistentes, firmadas por el propio Julián Herrera cuando aún era subsecretario de Desarrollo Urbano. Había recibos de sobornos, fotografías de reuniones nocturnas con empresarios y hasta grabaciones de audio. En una de ellas, la voz inconfundible de su esposo decía: «Tranquilo, todo está bajo control. El viejo Álvarez no sospecha nada. Su dinero financia mi campaña y nadie lo sabrá jamás». Paulina se cubrió la boca, ahogando un sollozo. No solo la había traicionado como esposa, sino también como hija. Su padre lo había descubierto todo, pero en lugar de humillarla en vida, había esperado el momento justo para protegerla, incluso desde la muerte. En el fondo de la carpeta encontró un pendrive. Lo conectó al ordenador. La pantalla se iluminó con un video grabado meses antes del fallecimiento de don Tomás. El rostro del anciano, demacrado pero sereno, apareció frente a la cámara. «Mi querida Paulina, no te asustes por lo que estás a punto de ver. He investigado a Julián desde hace más de un año. Sé de sus infidelidades, sus negocios sucios, sus mentiras. He guardado pruebas suficientes para que la justicia y la opinión pública conozcan su verdadera cara. Pero no quiero que uses esto por venganza. Quiero que lo uses por dignidad. Prométeme que cuando llegue el momento, no callarás. Prométeme que esta vez no serás tú quien proteja su reputación, sino quien defienda tu verdad». Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Paulina. En el mismo archivo había fotos que confirmaban todo. Julián con distintas mujeres, incluso una asistente de su propio despacho. Cenas privadas con contratistas del gobierno, maletas con dinero entrando a su oficina en la madrugada. La realidad se desplegaba ante sus ojos como una disección, precisa, fría, irrefutable. Don Tomás había documentado cada detalle con la precisión de un cirujano. Esa noche, Paulina no durmió.
Caminó por la casa observando los retratos, las paredes, el lujo que había comprado con mentiras. Cada rincón parecía contaminado por la sombra de Julián. Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a su abogado, Herrera. «Licenciado, necesito saber si puedo incluir un testamento en el proceso de divorcio». «Depende del contenido», respondió él confundido. «¿De qué se trata?» «De la verdad», dijo Paulina. «Y de justicia». En los días siguientes, Paulina permaneció en silencio. Nadie, ni siquiera Verónica, sabía lo que había encontrado. Mientras tanto, Julián multiplicaba sus apariciones públicas, dando discursos sobre ética política y transparencia. Las cámaras lo adoraban. Los ciudadanos lo aplaudían. Solo Paulina sabía que detrás de ese traje perfecto se escondía un ladrón y un mentiroso. El día de la audiencia final se acercaba, y con él el momento en que las mentiras tendrían que enfrentarse a la verdad escrita por la mano de un hombre muerto. Esa noche, frente al espejo, Paulina se miró a los ojos y murmuró: «No tengo miedo». Y por primera vez fue verdad. El amanecer de ese martes parecía distinto. Monterrey despertaba con un cielo limpio, pero en el aire flotaba esa calma tensa que precede las tormentas. Paulina se vistió con un traje azul marino sencillo, sin joyas ni maquillaje excesivo. Había algo en su manera de respirar, en su paso firme, que no existía semanas atrás. No era resignación, era decisión. Cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia, la prensa ya se agolpaba en las escaleras. Los flashes, los micrófonos, las preguntas incisivas. «Doctora Álvarez, ¿es cierto que el diputado la dejó sin bienes? ¿Cómo responde a los rumores de infidelidad?» Paulina no respondió. Solo caminó, con la cabeza en alto, hacia la sala donde su destino y el de su esposo se entrelazarían por última vez. Julián llegó minutos después, rodeado de su equipo, traje italiano, sonrisa impecable, aura de poder. Se detuvo frente a ella antes de entrar a la audiencia. «No te pongas nerviosa», dijo con un tono casi cariñoso. «Esto ya está decidido». Paulina lo miró con calma. «Sí», respondió, «ya lo está». Dentro, la sala olía a madera vieja y a tensión contenida. El juez Mateo Cordero entró y el silencio cayó como un manto pesado. «Se abre la sesión», anunció con voz firme. «Caso: divorcio entre la doctora Paulina Álvarez y el diputado Julián Herrera». Los abogados se pusieron de pie. El licenciado Mendiola, representante de Julián, inició su exposición con teatralidad ensayada. «Honorables presentes, mi cliente, un servidor público ejemplar, comparece hoy no solo para poner fin a un matrimonio que se ha vuelto insostenible, sino para limpiar su nombre de falsos rumores». «¿Rumores?», repitió el juez con ceja levantada. «Tome en cuenta que está bajo juramento, licenciado». Mendiola sonrió con esa seguridad que solo los que viven de la manipulación pueden sostener. «Por supuesto, su señoría. Mi cliente ha sido víctima de ataques infundados. La señora Álvarez, aunque respetable, nunca se adaptó al papel de esposa de un político. Carece del temple para acompañar una carrera pública». Julián sonrió, satisfecho. El juez asintió lentamente. «Entiendo. Continúe». Paulina observaba en silencio. Su respiración era lenta, medida. Cada palabra del abogado caía como gotas sobre una superficie que ya no podía quebrarse. Cuando fue el turno del licenciado Herrera, se levantó con humildad y dijo: «Mi clienta no busca dinero ni venganza, busca verdad». El juez se inclinó hacia adelante. «Explíquese». Herrera respiró hondo. «El padre de la doctora Álvarez, don Tomás, dejó un testamento que fue remitido a este tribunal. Por instrucciones suyas debe ser leído en presencia de las partes, ya que contiene disposiciones directamente vinculadas a este proceso». El murmullo recorrió la sala. Julián frunció el ceño. «¿Qué testamento?», susurró entre dientes a su abogado.
Mendiola se encogió de hombros, sorprendido. El juez asintió. Proceda con la lectura. El secretario del tribunal se levantó y colocó un micrófono en la mesa. El sonido del papel rompiendo el silencio se sintió como una campanada. Yo, Tomás Álvarez, mexicano, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mis bienes y mi legado moral serán heredados exclusivamente a mi hija, la doctora Paulina Álvarez, bajo la condición de que jamás vuelva a tolerar humillaciones ni abusos. Paulina contuvo el aliento. El juez continuó. He sido testigo del sufrimiento de mi hija a manos de un hombre que, bajo la máscara del poder, ha destruido su espíritu. Este testamento no solo distribuye riqueza, sino justicia. Adjunto documentos que prueban actos de corrupción, infidelidades y fraude cometidos por el señor Julián Herrera. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Julián se puso de pie de golpe. ¡Eso es mentira! Ese viejo estaba senil. Orden en la sala, gritó el juez golpeando el martillo. Si vuelve a interrumpir, lo retiro. El rostro de Julián se tornó rojo de furia. Pero el juez continuó. En el archivo adjunto se encuentran registros de transferencias ilícitas, contratos falsos y grabaciones que demuestran su uso indebido de fondos públicos. También constan fotografías y testimonios de sus múltiples infidelidades, incluyendo a personas bajo su cargo político. Los periodistas, en el fondo, apenas podían contener el asombro. El abogado Mendiola palideció. Julián, desesperado, miró a Paulina. «¿Tú sabías esto? ¿Lo planeaste?» Ella lo miró fijamente. «No, lo planeó la verdad». El juez ordenó un receso. El eco del martillo resonó como un trueno. Mientras la sala se vaciaba, Julián se inclinó sobre Paulina y le susurró al oído. «Esto no va a quedar así. ¿No sabes con quién te estás metiendo?» Paulina lo miró, sin miedo por primera vez. «Sí sé, me estoy metiendo con el hombre que destruyó mi vida, y ahora va a destruir la suya». Cuando el juez Cordero regresó a la sala, el murmullo del público era un eco contenido de expectación. Las cámaras de prensa, que antes buscaban el rostro sereno del político ejemplar, ahora se centraban en el gesto rígido de Julián, que apenas podía disimular el sudor en su frente. El juez tomó la palabra con voz grave. «Se reanuda la audiencia. Procederemos a revisar el material adjunto al testamento del señor Tomás Álvarez». El secretario encendió una pantalla frente al estrado. En ella apareció el rostro cansado, pero firme de don Tomás. Su voz resonó clara, proyectándose por toda la sala. «Si estás escuchando esto, Julián, es porque mis sospechas eran ciertas. No solo traicionaste a mi hija, también traicionaste mi confianza, la de los ciudadanos que votaron por ti y la de un país que necesita hombres honestos. No ladrones con corbata». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El juez, con expresión contenida, asintió al secretario para que continuara la reproducción. Las imágenes siguientes mostraban extractos bancarios, correos electrónicos y fotografías, transferencias de fondos públicos a cuentas extranjeras, reuniones secretas en hoteles de lujo. Y luego, lo que Paulina temía ver pero sabía necesario, las infidelidades, Julián, con distintas mujeres, en cenas privadas, en habitaciones de hotel, en viajes oficiales. Los murmullos estallaron en la sala. Algunos asistentes grababan con sus teléfonos. Otros simplemente observaban. Entre el asombro y la indignación, Julián se levantó bruscamente. «¡Esto es ilegal!». Manipularon ese material. El juez golpeó el martillo con fuerza. «Silencio, señor Herrera. Estas pruebas fueron autenticadas notarialmente por el LIC, Armando Solís, bajo supervisión judicial». «Usted no entiende», gritó Julián fuera de sí. «Todo esto es un montaje político». Paulina se puso de pie lentamente. Su voz fue suave, pero tan firme que logró silenciar el caos. «No, Julián. No es un montaje.
Es la vida que tú elegiste vivir mientras yo fingía no verla. El juez se volvió hacia ella. Doctora Álvarez, ¿desea hacer una declaración? Paulina respiró profundamente. Sí, su señoría. Quiero que conste en actas que acepto el testamento de mi padre en su totalidad. Y quiero agregar algo más. Se giró hacia Julián, que la miraba con rabia y miedo. Durante años callé por vergüenza. Callé para proteger una imagen pública que no merecías. Pero mi padre tenía razón. El silencio también es una forma de complicidad. Pausó un instante con la voz quebrándose apenas. Hoy rompo ese silencio. Sacó un pendrive de su bolso. Aquí están los contratos firmados por usted con empresas fantasma. Los registros de sobornos, las transferencias al extranjero, todo. Ya fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción esta mañana. Un murmullo recorrió la sala como una ola. El juez levantó las cejas. ¿Está diciendo que ha presentado una denuncia formal? Sí, su señoría. Por fraude, lavado de dinero y abuso de poder. Julián la miró con incredulidad, su rostro desfigurado por la ira. No puedes hacerme esto. Soy un hombre poderoso. Paulina lo observó con calma helada. Lo fuiste. Ahora solo eres un hombre enfrentando sus propios actos. El juez golpeó la mesa con solemnidad. Orden en la sala. Esta información será remitida a las autoridades competentes de inmediato. El abogado Mendiola, pálido, se inclinó hacia su cliente. Julián, por favor, siéntate. Pero el político ya no escuchaba. Se hundió en su asiento, con la mirada vacía, como si de pronto comprendiera que su mundo, ese construido con mentiras, se derrumbaba frente a todos. Paulina permaneció de pie, inmóvil, mientras el juez dictaba sus resoluciones. Este tribunal aprueba la disolución del vínculo matrimonial y reconoce los términos establecidos en el testamento del señor Álvarez. Asimismo, añadió, ordeno el embargo preventivo de los bienes del señor Herrera en virtud de las denuncias presentadas. Un murmullo de asombro llenó la sala. Paulina bajó la vista por un instante. No sonreía, no había alegría, solo una paz profunda, densa, que llenaba los espacios donde antes habitaba el miedo. Cuando la sesión concluyó, Julián fue escoltado fuera del tribunal entre flashes y preguntas. Paulina lo observó alejarse. No sintió odio ni venganza, solo alivio. Su padre tenía razón. La verdad, aunque duela, siempre libera. Las noticias explotaron como una bomba. Al día siguiente, los principales noticieros del país abrían con el mismo titular: el diputado Julián Herrera, investigado por corrupción y malversación de fondos públicos. Las imágenes del tribunal, los documentos filtrados, las grabaciones de don Tomás y las declaraciones de Paulina estaban en todas partes. Los aliados políticos de Julián se distanciaron de inmediato. Las empresas fantasma comenzaron a ser auditadas, las cuentas congeladas, los contratos cancelados. En menos de una semana, el hombre que había construido su carrera sobre la apariencia del poder quedó reducido a un nombre en los titulares y a una sombra detrás de los barrotes de una celda preventiva. Mientras tanto, Paulina aprendía a respirar de nuevo. La casa que alguna vez fue su prisión se convirtió en un espacio vacío. La vendió sin mirar atrás y se mudó a un apartamento pequeño, con vista a las montañas de Monterrey. Allí, en la simplicidad de un nuevo comienzo, sintió algo que no recordaba: paz. Durante los primeros días, el silencio era extraño, demasiado limpio, demasiado puro. Pero pronto ese silencio se volvió su refugio. Pasaba las mañanas leyendo las cartas que su padre le había escrito años atrás, ahora entendiendo cada frase con nueva profundidad. Y una noche, mientras observaba el atardecer teñir de oro los cerros, entendió lo que debía hacer. Recordó las palabras del video de don Tomás: no uses la verdad por venganza, sino por dignidad. Y con esa frase como guía, fundó la Fundación Tomás Álvarez,
una organización dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de abuso emocional y violencia doméstica. Usó parte de la herencia para abrir una sede modesta, con oficinas iluminadas y murales llenos de esperanza. Cada pared contaba una historia de reconstrucción. Cada historia, un eco de la suya propia. Verónica, su hermana, fue la primera en visitarla. «No puedo creer lo que has hecho», le dijo, recorriendo el lugar con los ojos brillantes. «Papá estaría orgulloso». Paulina sonrió. «Papá siempre creyó que los recursos son una herramienta, no una meta». «Y tú estás demostrando eso», respondió Verónica, tomando su mano. Hubo un silencio breve, cálido. Dos hermanas que alguna vez se separaron por orgullo, ahora unidas por propósito. Los meses pasaron y la fundación creció. Paulina volvió a usar su bata blanca no en un hospital, sino en los talleres de salud emocional que ella misma impartía. «No soy psicóloga», decía a las mujeres, «pero sé lo que es perder la voz. Y sé cómo se recupera». Las mujeres la escuchaban con lágrimas contenidas, algunas con moretones, otras con cicatrices invisibles, y en cada mirada rota, Paulina reconocía su propio reflejo de años atrás. Una tarde, mientras revisaba informes financieros en su oficina, recibió un correo inesperado. Era del licenciado Herrera, su viejo abogado. El asunto decía «caso cerrado». El cuerpo del mensaje era breve. El tribunal ha dictado sentencia definitiva. El señor Julián Herrera fue encontrado culpable de corrupción agravada, fraude y abuso de poder. Quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Paulina leyó el correo 3 veces. No sonrió. Solo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. La justicia no le devolvía los años perdidos, pero le daba algo que valía más: libertad interior. Aquella noche volvió al despacho de su padre en la fundación. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada. Los tres, sonriendo en un jardín. Ella, joven y enamorada. Don Tomás, con la mirada sabia. Julián, con esa sonrisa que ahora sabía falsa. Paulina. Tomó la foto y la guardó en un cajón. Ya no necesitaba mirar hacia atrás. Miró por la ventana el cielo de Monterrey. Se encendía de luces y vida, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro. Sentía que la vida le estaba devolviendo lo que alguna vez le había arrebatado. La posibilidad de creer otra vez. Sin idealizar, sin depender, solo desde la paz. Sabía que no estaba lista para un nuevo amor, pero sí para algo más importante, para amarse a sí misma, y ese amor propio, silencioso y maduro, era la victoria más grande de todas. Han pasado 6 meses desde aquel juicio que cambió tantas vidas. El nombre de Julián Herrera ya no aparece en los titulares, salvo en las páginas judiciales donde se actualizan sus procesos pendientes. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso. Rápida, inevitable, merecida. Paulina, en cambio, eligió el silencio, no el silencio que oprime, sino el que sana. Siguió trabajando en su fundación, atendiendo mujeres, organizando campañas, dando charlas sobre dignidad y amor propio. Nunca habló públicamente de su exesposo, ni concedió entrevistas, ni buscó protagonismo. La gente empezó a llamarla la doctora que venció al poder, pero ella sonreía y respondía siempre lo mismo: no vencí al poder. Solo dejé de tenerle miedo. Cada día, más mujeres llegaban a su fundación buscando ayuda. Algunas traían hijos pequeños, otras solo traían una mirada vacía que pedía auxilio. Paulina las recibía con la calma de quien conoce el dolor, pero también la esperanza. Y mientras escuchaba sus historias, comprendía que su padre tenía razón. La dignidad no se hereda, se conquista. Una tarde, al salir de la fundación, se detuvo frente al mural de entrada. Allí, pintadas con letras grandes, estaban las palabras que ella había elegido para definir el propósito del lugar. Ninguna mujer merece callar para conservar el amor.
El viento cálido de Monterrey soplaba entre las montañas y Paulina levantó la mirada al cielo. Por un instante, creyó escuchar la voz de don Tomás repitiendo aquella frase de su juventud: «Eres más fuerte de lo que crees». Sonrió, con los ojos húmedos pero el alma en calma. No había revancha, solo paz, y esa paz era el verdadero legado de su padre. Ahora, la historia de Paulina Álvarez se comparte en redes, en escuelas, en conferencias, no como un escándalo político, sino como una lección de vida, una advertencia para quienes confunden el poder con la impunidad, y una inspiración para quienes han olvidado su propio valor. Y es aquí donde entro yo. Soy Santiago Valdés, y he seguido esta historia desde el principio, y cada vez que la cuento, recuerdo algo fundamental, que el verdadero poder no está en la fuerza ni en el dinero, sino en la capacidad de decir basta cuando todos esperan que sigas callando. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos reales que nos hacen pensar, sentir y sanar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y qué habrías hecho tú si fueras Paulina o incluso si hubieras sido don Tomás. Queremos leerte, queremos saber qué piensas, porque cada historia que compartimos aquí no busca solo entretener, busca despertar algo dentro de ti. Yo soy Santiago Valdés y este fue un nuevo relato sorprendente. Hasta la próxima.